es un profesional de TI? Probablemente se pregunten, ¿cómo? ¿Quién es esa persona? Pero la pregunta es importante, créanme. Entonces la voy a hacer una vez más. Cuando pensamos en tecnología, ¿a qué profesional tenemos en mente? Cuando queramos responder esta pregunta, vamos a tener que pensar en nuestros colegas. Descríbanlos mentalmente a cada uno de ellos y piensen en su apariencia, género, sus gustos, su formación académica o su orientación sexual. ¿Notaron un patrón? Si la respuesta es negativa, felicitaciones. Su entorno de trabajo es una excepción a la regla. En el año 2021, la consultora Pew Research llevó a cabo un relevamiento sobre profesionales de tecnología de más de 25 años. El resultado no fue para nada sorpresivo. La mayoría de estas personas eran blancas, el 63% de los entrevistados. Y eso no es todo. ¿Qué sucede cuando hablamos de género, de orientación sexual o sobre discapacidades, por ejemplo? Si no saben por qué estas preguntas son importantes, mi objetivo es que terminemos este episodio sabiéndolo. Mi nombre es Melina López, pero todo el mundo me dice Melu, y trabajo como gerente de producto de inclusión de Google Cloud para Latinoamérica. Estamos al aire en Escucha Más Fuerte, nuestro podcast sobre diversidad, equidad e inclusión en español. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Con casi 25 metros de largo y 2 metros de altura, ENIAC era una computadora gigantesca. Tenía más de 18.000 tubos de vacío y más de 3.000 botones, alambres y cables. ENIAC nació con un propósito diferente a las computadoras personales que tenemos hoy en día. Se construyó para calcular la trayectoria de misiles. Antes, ese era un trabajo que realizaban más de 100 mujeres, quienes se pasaban el día sentadas con bolígrafos y papeles haciendo ecuaciones matemáticas para deducir dónde despegarían y dónde aterrizarían esos misiles. Los cálculos llevaban semanas y ocupaban hojas kilométricas. Si lo consideramos así, podemos entender que este era un trabajo que consumía bastante tiempo. ENIAC surgió con el objetivo de que todo esto se realizara con mayor agilidad. El proyecto era muy ambicioso para la época y tardó 2 años en concretarse. Pero ahí estaba, en 1945. Nacía lo que muchos considerarían la primera computadora digital electrónica elaborada por un ser humano. Ahora, con esta máquina, era hora de decidir quién la manejaría. Entonces se recurrió a las mujeres, 6 para ser más precisos, quienes pasaron a ser conocidas como las ENIAC Girls o las chicas ENIAC. Una de ellas, Kathleen Gay McNulty Antonelli, relató que ellas no recibían información sobre la máquina o sobre el trabajo que desarrollaban. Solo tenían una pila de proyectos y una única instrucción: descubrir cómo funciona la máquina y también cómo programarla. Imaginémonos tener que descifrar cómo programar aquel monstruo de 25 metros nunca antes visto. Parece difícil, ¿no? Pero ellas lo hicieron. Les cuento esta historia por algo. Mi intención es demostrarles que la programación no siempre ha sido tarea de hombres, como la vemos hoy en día. En verdad, la diversidad está presente a lo largo de la historia del sector de tecnología, desde la primera computadora hasta las máquinas modernas que usamos ahora. Pero entonces, ¿cómo llegamos al presente? Cuando la computación comenzó a cobrar importancia, se empezó a dejar de lado a las mujeres. En 1970, solo el 13,6% de los títulos en informática se otorgaron a mujeres. En 1980 las computadoras comenzaron a venderse como juguetes para varones. Y el resto de la historia, es conocida. Perdemos mucho cuando perdemos la diversidad en un ambiente. Y no estamos hablando únicamente del impacto social que tiene esta pauta, sino también de los beneficios de negocio. En palabras de nuestro CEO de Google, Sundar Pichai, la diversidad de voces lleva a mejores debates, decisiones y resultados para todos. Si no le creen, hay datos que lo respaldan. En el año 2020, la consultora McKinsey llevó adelante un relevamiento sobre 700 empresas de capital abierto e incluyó a los principales sectores básicos en Brasil, Chile, Perú, Argentina, Colombia y Panamá. Este estudio reveló que las empresas con diversidad de género, según sus empleados, tienen una probabilidad 93% mayor de superar el rendimiento financiero de sus competidores en el sector. También, las empresas que se perciben con mayor diversidad en puestos de liderazgo en términos de orientación sexual tienen 25% más de probabilidad de superar el rendimiento financiero de la competencia. Cuando hay diversidad, los empleados de esas organizaciones además son más felices y confían más en los negocios. Y sabemos que la salud de la organización es importante para alcanzar resultados. Si ya logré captar su atención, pasemos a lo que nos interesa y que va a guiar nuestro primer episodio.
¿Qué es la diversidad, equidad e inclusión y dónde comenzar? Empecemos desde lo básico, el ABC. Estuve pensando mucho acerca de cómo explicar y definir qué es la diversidad, equidad e inclusión, porque son conceptos que escuchamos cada vez más, pero siempre como un monolito, ¿no? Como algo todo junto. Diversidad, equidad e inclusión, D&I. Diversidad e inclusión, DEI, DEI. Pero durante este proceso recordé una conversación que tuve en 2021 con Flavia García y quería compartir algunas cosas de las que charlamos. Flavia García es la Head de Diversidad, Equidad e Inclusión de Google para América Latina y Canadá, una persona a quien admiro muchísimo. Ella se identifica como mujer cis negra y antes de formar parte de Google trabajó en la consultora McKinsey y en Vivo de Telefónica. Flavia se graduó en Administración de Empresas de la ASPFGV en Brasil y obtuvo un MBA en the University of Chicago Booth School of Business en Estados Unidos. Es madre de 2 hijas e incluso uno de sus hobbies preferidos es compartir historias infantiles con ellas. También jugar con la perrita de la familia y cocinar. Fla, espero que me invites uno de estos días a cenar y bienvenida a Escucha Más Fuerte. ¿Nos contás un poco qué es la diversidad, equidad e inclusión? Claro, Melu. Muchas gracias por invitarme a compartir Escucha Mais Fuerte com ustedes. Como Melu me apresentou, meu nome é Flávia, eu sou uma mulher cis, negra y brasileña, entonces por eso mi acento de portuñol nativo, como van a ver. Bueno, entonces me gustaría explicar estos conceptos de diversidad, equidad e inclusión con una frase muy famosa en nuestro medio, que es de Bernie Myers, que trabaja con cuestiones de inclusión en Netflix. So, Bernie dice que diversidad es que te inviten a una fiesta. Inclusión es que te saquen a bailar. Lo que quiere decir Bernie con esto es que la diversidad es todo aquello que podemos medir. Estamos hablando de números. Entonces vamos a imaginar que estoy en la oficina, caminando por los pasillos y ahí calculando, por ejemplo, cuántas mujeres hay, cuántos hombres, cuántas personas no binarias. Pero estas no son las únicas opciones, ¿cierto? Podríamos medir su color de piel, su origen geográfico y también qué universidad se formaron, por ejemplo. Entonces, la diversidad, Melu, es esa mirada casi demográfica acerca del entorno. Es importante medir la diversidad, la representación, pero los números no son suficientes. Tenemos que acompañar esses números duros con experiencias. Y aquí entra en juego la inclusión, que es como si fuera la otra cara de la misma moneda. Entonces, vamos a voltar a la empresa que estávamos agora. Só que em vez de contar simplesmente a quantidade de pessoas de cada perfil, queremos saber que cargos ocupam essas pessoas. Existe algum gênero, por exemplo, que predomine em los puestos de liderazgo? Ou também, se estamos em uma reunião, podemos observar que determinadas pessoas são mais interrompidas que outras, ou se a opinião de alguma de elas é tomada com maior seriedade. Aqui, hablamos de inclusão, que consiste em garantizar que as pessoas estejam integradas em um entorno, tenham as mesmas oportunidades e que sejam tratadas da mesma maneira, como sem importar o gênero, ou sua raça, ou sua origem geográfica. Aí já falamos de diversidade e de inclusão. Agora vamos a falar de equidade, Melu. Há uma imagem muito popular na internet que se publicou há uns anos e que mostra a 3 niños pequenos tratando de ver um partido de futebol através de uma parede. Cada niño tem uma altura diferente, pero sem ajuda, nenhum de eles pode ver o partido de futebol. Todos necessitam parar-se sobre uma caja para poder ver o que está passando do outro lado desta parede. Vamos a pensar em uma igualdade com uma caja do mesmo tamanho que damos a cada um desses niños. Tá? Então, com essa caja, aquele niño que era já o mais alto verá um melhor. Al outro, para quem a caja seria ideal, para que pueda ver o jogo, pero para o terceiro, para o mais bajito aí, ele não chega a ver nada, incluso se usa a caja que se lhe ha dado.
Entonces, para ese último niño, Melu, la caja no le servirá, puesto que no va a poder ver el partido, incluso si usa la caja, ¿ya? Entonces, tenemos el concepto de equidad, que sería, en vez de brindar la misma herramienta, la misma caja para cada una de las personas, es necesario dar la misma oportunidad de alcanzar el éxito. En ese ejemplo, cada niño debe tener la caja que cada uno necesita. Y esto puede significar un trato diferenciado hacia las personas. Por eso yo siempre digo que la letra E es la letra más difícil de mi trabajo en este universo de diversidad, equidad e inclusión. Porque desde siempre nosotros aprendemos que justicia es tratar a todo el mundo por igual. Y ahora nosotros vamos a desafiar, cuestionar ese concepto al hablar de equidad, diciendo no. Bueno, tal vez a la justicia sería tratar a cada persona como cada persona necesita, dándole los recursos distintos que necesitan para alcanzar el éxito. No podrías haberlo explicado mejor. Muchas gracias, Fla. Pensemos en las definiciones que Flavia nos dio entonces. Pensemos lo siguiente. Si la diversidad está más relacionada a cantidades, a demografía, entonces cuántas personas negras tengo en un determinado ambiente, cuántas mujeres, cuántas personas LGBT, cuántas personas con discapacidad, puede haber ambientes que sean diversos en cantidad, pero donde no necesariamente haya inclusión, de hecho, en ese ambiente, donde las personas de determinados grupos se sientan menos pertenecientes a este determinado ambiente, equipo, empresa, etc. Si nos remitimos solamente a pensar en diversidad, en la representación, y no en si estos ambientes de trabajo tienen inclusión y equidad, podemos llegar a pensar que simplemente por haber paridad o representación de estos grupos subrepresentados, nuestro trabajo ya está terminado. Y la mayoría de las veces no es así. Hay industrias, por ejemplo, que son frecuentemente más feminizadas, como la de belleza, educación, medicina, pero incluso cuando hay mayoría de mujeres en un determinado ambiente, los cargos de liderazgo no están ocupados por mujeres. Estoy dando este ejemplo de género porque, bueno, el 50% de la población mundial es mujer, entonces podemos pensar en esa relación de, bueno, si es mitad y mitad, cuando hay mayoría de mujeres, entonces eso debería ser un indicador positivo, pero también podemos considerar otros factores identitarios, como por ejemplo la raza, cuando nos acercamos al censo de un determinado país. Entonces, les doy el ejemplo de Brasil, que es en donde yo vivo. 56% de la población es afrodescendiente e indígena, pero el sector de tecnología no refleja esa composición demográfica que vemos en el total de la población del país. Es decir, no hay diversidad en ese sentido, no hay cantidad. Pero también la experiencia de personas negras en el ambiente de trabajo, en el sector privado y de tecnología específicamente, es inferior a la experiencia de sus pares blancos o sus pares no negros. En este caso, no solo no hay suficiente diversidad, no hay inclusión tampoco. Y por último, un comentario sobre lo que dijo Flavia sobre equidad. La equidad tiene que ver realmente con asignarle a diferentes grupos diferentes recursos dependiendo de lo que sea requerido para que tengan éxito. Y esta es una mirada contraintuitiva de lo que solemos pensar como justicia. Y la realidad es que si diferentes grupos viven las empresas de manera diferente, vamos a necesitar estrategias diferentes para llegar a un ambiente de pertenecimiento igual para todos. Entender estos conceptos de diversidad, equidad e inclusión ya es un primer paso para ingresar al mundo de la diversidad. Y es imposible continuar sin mirarnos a nosotros mismos y a nuestras empresas, lo que llamamos en la jerga de diversidad poner la casa en orden y mejorar lo que está roto dentro de nuestros propios equipos. Para hacer que una empresa sea más diversa, debemos observar cuidadosamente lo que hacemos para identificar oportunidades de desarrollo en base a esta información. Google, por ejemplo, viene haciéndolo hace algunos años. Desde el año 2014 publicamos un informe anual de diversidad, el Diversity Annual Report, que además de tratar sobre cuestiones de diversidad, equidad e inclusión para todo el sector de tecnología, también se utiliza para elaborar planes estratégicos. En la descripción de este episodio van a poder acceder al link del informe anual sobre diversidad de Google, y para los que nos escuchan que trabajan como dueños de empresas medianas o pequeñas o como colaboradores de empresas medianas y pequeñas, quiero invitarlos a pensar de qué formas pueden medir y entender la experiencia de su fuerza laboral. Si no están pudiendo conducir una encuesta grande o cara con otra empresa que los ayude.
Ustedes pueden, por ejemplo, hacer sesiones más informales con sus equipos y también basarse en encuestas ya disponibles en el mercado que otras empresas tal vez más grandes hayan hecho, porque sabemos que existen patrones que se pueden identificar dependiendo de cada grupo subrepresentado. Entonces, podemos pensar quiénes son las personas que son más rápidamente promovidas en una organización, por ejemplo. Podemos pensar quiénes son las personas que son más interrumpidas en las reuniones. ¿Qué tipo de características valoramos a la hora de contratar? Siempre hay una manera de trabajar la diversidad, de mejorarla, independientemente del tamaño de sus empresas y que eso traiga beneficios de negocio, económicos. Las acciones que debemos tomar para crear un entorno corporativo más diverso se relacionan, por ejemplo, con diversos procesos como la contratación, la elaboración de soluciones, la cultura de la organización y cómo desarrollamos nuestros productos. La diversidad no se trata solo de transformar la planta de empleados, sino de transformar todo un negocio. Desde luego no existe una fórmula mágica para lograr que haya diversidad, equidad e inclusión en una empresa. No hay cajitas de checklists para darles un tic, no hay una fórmula mágica ni una bala de plata para eliminar todos los problemas. Sin embargo, podemos ayudar, podemos identificar patrones y conversar con especialistas que puedan alumbrar el camino. En los próximos episodios de Escucha Más Fuerte los acompañaremos en esta jornada y comenzaremos, claro, por la puerta de entrada de todas las empresas, el proceso de selección. Los esperamos en el próximo episodio. Google Cloud presenta Escucha Más Fuerte, un podcast para hablar de diversidad, equidad e inclusión en tecnología. Escúchalo desde tu plataforma favorita.